Hola, soy Patricio Lons, estoy acá en mi lugar de descanso en el reino de Wikonga, invitado por su primer ministro. Vamos a responder a algunas de las preguntas y observaciones un poco extravagantes que nos han hecho nuestros televidentes. ¿Vamos a la primera? Típico comentario. Usted quiere entregar el país a España. A ver, ¿cómo voy a entregar algo que no tengo? Soy presidente, rey, primer ministro, intendente, gobernador, ni siquiera soy alcalde de un pueblo chiquitito. Yo no puedo entregar nada de nada, ¿no es cierto? Quisiera entregar a veces a mi perro labrador cuando se pone medio pesada, pero ni eso, porque además la quiero. A ver, la cuestión es, quiero entregar... No, no quiero entregar nada. Eso que les quede claro. Lo que yo quiero es que veamos los argentinos y todos los pueblos de Hispanoamérica por qué nos pasa lo que nos pasa. Y nos pasa la desgracia que nos pasa y estamos en un pozo porque no sabemos cómo nos caímos. Y nos caímos porque perdimos nuestra identidad. Entonces, lo que yo pretendo es que todos los hispanoamericanos, incluso los peninsulares también, empecemos a entender nuestra historia, nuestro pasado, nuestra grandeza para que sepamos que fuimos grandes, sacarnos todos esos complejos de inferioridad que no sé por qué tienen, salvo los argentinos que sabemos que somos más agrandados, y a partir de sacarnos todos los complejos, ver qué posibilidades tenemos de reconstruirnos como naciones, como estados, como poderes, y así enfrentar un siglo XXI que va a ser difícil, donde el mundo se va a dirimir entre China o Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos que estar fuertes nosotros, 700 millones de hispanos fuertes y sólidos como un puente de amistad, como un puente de paz, para el progreso de todo el mundo y sobre todo el nuestro, ¿no es cierto? ¿Quedó claro? No quiero entregar nada, quiero que cada país sea fuerte. Lo que sí me gustaría que todos, unidos, podamos armar alguna suerte de confederación y tener elementos en común que nos ayuden a crecer. ¿Por qué no podemos tener una industria del cine común que resalte nuestras glorias? ¿Por qué no podemos tener una agencia espacial común? ¿Por qué no podemos tener hasta una combinación de nuestras Fuerzas Armadas para poder defendernos todos juntos? ¿Por qué no podemos hacer que nuestras cancillerías trabajen en común? ¿Por qué no rescatar para todas esas situaciones la bandera común que han sido, ¿cuáles? Las gloriosas aspas de Borgoña. Otro comentario típico, me dicen, los argentinos somos italianos, no somos españoles, los mexicanos somos indios, no somos españoles, y cada uno me viene con su historia, ¿no es cierto? Bien, a ver, ¿qué idioma hablamos desde México y hasta California, Miami? Hablamos español, señores. Lo que importa no es solamente la raíz individual de cada uno. Yo tengo apellido francés, no tengo apellido español, a ver si se entiende. Pero todos los pueblos de América, los pueblos precolombinos, no tenían el concepto de nación, no tenían concepto de Estado, ni siquiera sabían que estaban en un mismo continente, ni siquiera sabían que había otros continentes, y muchos pueblos tampoco son originarios, sino que han venido bajando de distintos lugares y en todo caso sean originarios por el estrecho de Bering, ¿no es cierto? O algunos se supone que llegaron de Micronesia, en botes, etc. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que nos unió? Nos unió una sola lengua, el español. Bien, ¿y el español qué ha sido? Lo que ha fortalecido y corregido los usos, los hábitos y costumbres que tenían los pueblos de América. ¿A eso qué les agregó? Religión, lo cual permitió crear leyes y crear sistemas de gobierno. Y con todo eso, ¿qué hubo en 300 años? Y en 300 años estos pueblos de América, que eran inconexos unos con otros, no se conocían, bueno, sí, muchas tribus se conocían porque se conocían como esclavas de un imperio más poderoso. Por ejemplo, el de los aztecas, ¿no es cierto? Que además era un imperio parasitario que se mantenía a fuerza de esclavos. Bien, todos esos pueblos empezaron a comprender que había una religión distinta que no exigía sacrificios humanos. Y gracias a eso, durante 3 siglos se vivió en bastante paz y desarrollo. Me van a hablar de la esclavitud, etc. La esclavitud, las encomiendas, la mita, el yanaconazgo eran herencias indígenas que lo vamos a tratar en otro video. Pero lo que es cierto es que durante 300 años nosotros formamos el imperio más poderoso del mundo y que luego en los 200 años posteriores eso se ha ido desgranando. Así que, pero sí es cierto que en esos 200 años han venido inmigraciones, ¿cierto? Entonces hemos tenido italianos, alemanes, árabes, judíos, cada uno le puso su impronta y cada uno dio lo mejor de sí mismos, ¿cierto? Su esfuerzo, su trabajo, su integración. Pero si todos esos pueblos adhieren a un concepto
de que debemos ser soberanos políticamente, que debemos ser independientes económicamente, que debe haber justicia social, que debe haber leyes, que debe haber parlamento, que debe haber educación, que debe haber salud, todo eso es herencia española. Y los italianos, los sirios, los judíos, los alemanes, y hay tantos pueblos más que vinieron, los japoneses, que hay muchísimos, chinos, que hay muchos en Perú, bueno, pero todos ellos se entienden en el mismo continente hablando español. Y la mayoría además le reza a Jesucristo. Así que muchachos, cada colectividad le aportó lo suyo y todos estamos agradecidos. Pero nuestra identidad original es una identidad española que trajo la cristiandad europea también, que nos trajo el derecho romano y que también nos trajo la filosofía griega con la fe de Tierra Santa. Esa es nuestra identidad. Bien, otro de los temas por los cuales algunos se han enojado es por el video que publiqué sobre Perón y la independencia. En ese video, Perón dice que la independencia nuestra no es tan simple de entender, que más bien fue una maniobra británica. Ahora, lo que dice Perón coincide con lo que dijo Winston Churchill al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando reunido con Stalin y con Truman, dice, déjenos manejar a nosotros Sudamérica porque nosotros fabricamos su independencia. El mismo conflicto con el poder inglés y nuestra soberanía lo tuvo Hipólito Yrigoyen, pero también lo denunciaron sectores de izquierda, también lo denunciaron sectores nacionalistas, sectores católicos, sectores conservadores, es decir, algunas ideologías que incluso no me gustan y rechazo, otras que me resultan más amables con nuestra identidad nacional, pero todos coinciden en algo. El poder británico tuvo que ver con la gestación de nuestra independencia, que más bien fue la fragmentación de todo un continente que estaba unido y que en realidad más que independencia fue una secesión, ¿no es cierto? Porque para haber sido independientes tendríamos que haber existido, disculpe el furcio, antes que España llegara acá. Bueno, no era así, no existía Argentina, Colombia, Guatemala, antes que llegase España. Bien, entonces más que independencia fue una secesión, fue una fragmentación. Entonces todo un poder que venía desde California, Texas, Nevada y Filipinas hasta la Patagonia se convirtió en más de 20 países, todos obviamente debilitados. ¿Y cómo hicieron los ingleses? Estuvieron más de 100 años infiltrando en universidades, en el ejército español, en los gobiernos, en logias, hasta que lograron romper el imperio español en América. Ahora, ¿por qué necesitaban eso? Primero para quedarse con nuestros mercados, pero también para quedarse con el mercado asiático, porque ellos habían logrado hacer pie en la India de manera violenta, pero no lograron hacer pie en China. ¿Cómo hicieron pie en China? Muy bien. Tomaron la producción cerealera de la India, la cambiaron por producción de opio, generando millones de muertos en la India. La verdad que fue sanguinario ese imperio. Y con el opio lo metieron en China, dominaron a los chinos, donde también produjeron gran cantidad de muertos y lograron que ese país quedase prácticamente sojuzgado a sus intereses. Entonces, cuando se logró romper el imperio español en América, cuya economía era complementaria con China, bueno, ahí lograron meterse ellos y meterse por la fuerza. Recomiendo una película que se llama La Guerra del Opio, que es muy interesante y describe bastante bien esta situación. Yo diría que es una película bastante veraz en líneas generales. Así que, ¿qué hubiese pasado si hoy no hubiese ocurrido nuestra fragmentación? Primero, que seríamos un imperio poderoso. Segundo, nuestra economía seguiría siendo complementaria con Asia. Y tercero, en Asia se habrían ahorrado muchísimos males, muchísimas desgracias, muchísimas hambrunas y muchísimas masacres. Y posiblemente también muchas revoluciones, y hubiese sido un continente que habría vivido en paz. Por lo tanto, lo que denuncia Perón es lo mismo que denuncian personas de distinto color político. Y algunos no me gustan y los rechazo profundamente. Otros sí me gustan, pero todos coinciden en lo mismo. La fragmentación de América fue un desastre geopolítico para nosotros. Y eso este expresidente lo dice ahí en ese video con claridad. Si usted tiene otro video de otro personaje histórico que a usted le guste, envíemelo. También podemos hacer un comentario sobre él. Otro tópico que me tengo que aguantar es el tema del oro y la plata que se robaron los españoles. A ver si nos entendemos. Lo que produce Perú y Argentina en un año equivale a 150 años de producción.
y si juntamos la producción de toda la minería americana en un año, es equivalente a 300 años de producción. Es decir, realmente lo que se sacó es muy poco. Pero ¿qué se hizo con ese oro y esa plata? Porque usted me podría decir, bueno, pero igualmente se lo llevaron. No, parece ser que no se la llevaron. El 80% de lo que se recaudaba era para desarrollar España en América, porque esto era una extensión del imperio, es decir, así como España se había extendido dentro de la península ibérica hasta ocupar Granada y ocupar Galicia, etc., bueno, también fue ocupar un nuevo mundo. Entonces, con ese dinero, obviamente que había que construir cabildos para organizar el Estado, audiencias, también había que organizar puertos, porque había que llegar de una manera u otra, era el transporte natural. Había que construir caminos, pero también había que construir acueductos, también había que construir las ciudades, había que construir escuelas, había que construir liceos mayores, había que construir universidades, monasterios, iglesias y catedrales. Es decir, se construyó toda una infraestructura. Cuando España es expulsada de América, había dejado una infraestructura completa que permitió a los nuevos países arrancar con una estructura importante de desarrollo. Estados Unidos, cuando se fue de las 13 colonias norteamericanas, había dejado solo una universidad, Harvard, y que se había hecho muy ya al final del imperio inglés en América. En cambio, las primeras universidades españolas en América ya se hicieron en el siglo XVI, a poquitas décadas de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Por lo tanto, ese dinero se usó para eso. El quinto real, el 20%, iba a España. ¿Y con eso qué hizo España? Tenía sus fuerzas armadas, tanto para proteger a América, la marina de guerra para proteger a América y para proteger a Europa. Con ese dinero se salvó Europa en la batalla de Lepanto, la recuperación de Budapest, también se ayudó en distintos sitios como el sitio de Viena. Si no, Europa se hubiese islamizado en el siglo XVII y América, olvídense que hubiese tenido el mismo desarrollo. Entonces, el dinero quedaba acá. Hay un trabajo muy interesante que explica cómo los impuestos en el siglo XVIII, entre el 1700 y el 1799, bajaron incluso hasta la quinta parte. Fueron reduciéndose enormemente. Entonces, a la quinta parte, vuelvo a decirte. Y sin embargo, aumentaba la recaudación porque la economía crecía. Hubo una modificación impositiva a principios del siglo XIX y sobre eso hicieron propaganda e hicieron pie los británicos para que, en alianza con burguesías comerciantes y con contrabandistas, empujar la fragmentación de América. Pero quédense tranquilos, el dinero quedaba acá y lo que iba a Europa era para defender la civilización común. Algunos me dicen, pero si hubiéramos administrado todos ese 100% habríamos tenido universidades. No, perdón, los aborígenes nunca hubiesen tenido universidades. ¿Por qué? Porque no entendían el concepto, no conocían el concepto de educación, ni de escuelas, ni de sanidad. Y por otra parte, los imperios más poderosos básicamente eran imperios en base a la esclavitud, eran imperios parasitarios, como los antiguos imperios de la Edad Antigua. No eran imperios con un desarrollo, no eran imperios con un sentido continental y el concepto universitario, olvídense, no existía. Eso lo trajo España. Y además, como eran tribus inconexas entre sí, tampoco había un sentido de civilización común. Así que el dinero nos quedó a nosotros. Y además, dentro de ese dinero existían los fondos situados para ayudar a las regiones más necesitadas. Así que había un sentido solidario de la economía en América. El oro y la plata quedaban en América. Este es mi segundo video a los comentarios que me hacen mis seguidores, así que los invito a todos a suscribirse, tocar la campanita y a seguir la Semana de la Hispanidad del 6 al 12 de octubre en nuestro sitio semanadehispanidad.com.